responder. Por eso es que la guerra civil dura hasta el 23, pero el grueso de la guerra civil dura entre el año 1918 y 1920. Entre el 20 y el 21 hay revueltas campesinas, ¿ya? Y entre el 21 al 23 son movimientos de rebeliones dentro del Estado ruso y luego soviético, porque en ese transcurrir cambia de nombre. Ok. Cualquier duda me avisan, por favor. ¿Ya? Estuve haciendo uno de Italia y de Alemania. Voy a ver si lo tengo en mi casa y si lo termino te lo paso, ¿ok? Ya. A ver. Vamos con los orígenes del fascismo. Ya. Todo arranca con Benito Mussolini. Mussolini, vamos a volver a tocar un poco lo del fascismo, pero esta vez vamos a dialogar un poquito. Y luego pasamos al Ochenio. El Ochenio de verdad también es uno de mis temas favoritos. Odría, hay mucho de qué hablar con Odría, así que vamos a hacer pizarrita con Odría también. Ya. Vamos con entre las preguntas y comentarios. Ok. A ver. Primero, un resumen chiquito, rapidísimo. Mussolini, jóvenes, él era socialista. Y es algo muy curioso porque una de las cosas que se opone al fascismo es contra el comunismo y el socialismo, ¿no? Entonces, qué raro que Mussolini haya sido de joven socialista y luego se vuelva antisocialista o anticomunista. Bueno, ni tan raro. ¿Qué es lo que termina pasando? Benito Mussolini es partidario y está inscrito en el Partido Socialista Italiano. Termina la Primera Guerra Mundial y Alemania e Italia, curiosamente, uno que pierde y el otro que gana, ambos están en crisis económica. ¿Por qué Italia está en crisis? Porque Italia no ha visto premios de la Primera Guerra Mundial. O sea, no le han quitado territorio a nadie para dárselo a Italia, que ha sido parte del proceso de la victoria. Entonces los italianos también están dolidos y un poco medio resentidos con las potencias occidentales, ¿no? Si yo he sido parte del equipo ganador, ¿por qué no se me brinda parte de las ganancias, ¿no? O sea, a Alemania le han quitado territorios y por favor, bueno, denme una pequeña colonia por ahí, algo debe haber. Bueno, a los italianos ni a los japoneses les correspondió nada. Bueno, Japón era una potencia, Italia era un reino que no llega a tener calidad de potencia europea. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? En este proceso en el cual vamos a ver cómo Italia se va desilusionando de las potencias occidentales, producto de que se vio afectado por la crisis de las industrias europeas, ¿no? Los productos de primera necesidad no llegan a Italia como deberían ser, la gente está preocupada, hay empobrecimiento, hasta que los países se recuperen y la economía italiana se recupere, tiene un proceso fuerte de inflación de precios, ¿no? Entonces, se complica la situación con los italianos. Ya varios italianos, años atrás, habían migrado mucho a Estados Unidos y durante la década del 20 siguen migrando, ¿no? Siguen migrando. Y que no nos sorprenda que encontremos pues justamente a una serie de italianos en estos años 20 presentes en Chicago, Estados Unidos, y que justo en esta década del 20 aparece un señor llamado Al Capone y la famosa mafia italiana, la Cosa Nostra, ¿no? Entonces hay todo este contexto muy interesante de mafias italianas en Estados Unidos y obviamente también dentro de Italia, ¿no? Entonces, como una forma de sobrevivir ante la crisis, ¿no? O sea, el bajo mundo del crimen es una alternativa en situaciones de crisis. Y mira hasta dónde podemos llegar al análisis. En ciudades como Piura, por ejemplo, donde la delincuencia es fuerte, ¿ya? Estamos hablando de ciudad de Piura, o sea, dentro del departamento de Piura. El norte del Perú tiene un problema de seguridad, o mejor dicho, de inseguridad muy alto. Y en el norte del Perú hay una gran cantidad de jóvenes, o al menos por no decir una gran cantidad, pero hay un grupo de jóvenes, vamos a decirlo así, más mesurado. Hay un grupo de jóvenes que le entra la delincuencia y hasta entran al sicariato. Y tú dirás, ¿por qué?
O sea, ¿por qué un grupo de jóvenes ve al mundo del crimen como una opción de vida? ¿Por qué creen? Y esto no lo digo yo, son estudios sociológicos respecto a la situación criminal o la criminalidad juvenil del Perú. ¿Por qué creen que los jóvenes se asocian a bandas criminales? ¿Tienen alguna idea? Es por un tema psicológico. Cuando uno es adolescente tiende a buscar un espacio donde se sienta seguro. Y no solo seguro, sino que la gente lo acepte. Y cuando tú vives en zonas muy pobres, ¿ya? No le pasa a todos, pero sí le pasa a cierto grupo de personas, es que ven a la delincuencia como una alternativa en su modo de vida. Yo no voy a llegar lejos porque académicamente no sé, mi mamá nunca pisó universidad, no tengo hermanos que estudien fuera del colegio, uno está trabajando. Entonces, esta situación de criminalidad juvenil, de por qué aportan, ¿no?, su presencia en estos grupos delincuenciales, es justamente por eso. Uno, porque no se sienten aceptados en otros grupos y ven a la delincuencia como una alternativa de vida, porque eso significa, ¿qué cosa? Salir de la pobreza. Si yo mato a alguien, robo, ¿ya?, voy a tener el dinero suficiente para poder comprarme ciertas cosas para mi casa, o yo al menos tratar de vivir bien, pero normalizan ese estilo de vida. Es complejo, es complejo, pero el sicariato juvenil en el Perú ha aumentado en los últimos años, ¿no? Es decir, aparecen más personas jóvenes siendo contratados para asesinar. Es un tema delicado, claro está, que se trabaja o se resuelve desde la infancia, ¿no? Es decir, hay que cuidar a nuestros niños, ¿no? Y hay que evitar que las poblaciones de provincia, incluso en Lima también, ¿no?, las bandas criminales sigan creciendo, porque se vuelve, como les digo, una opción de vida. Como ven al delincuente que siempre para con plata, ¿no?, que incluso algunos tienen su auto, entonces dice, wow, ¿no?, aspiran a hacer eso. O sea, se vuelve una especie de opción aspiracional en la vida. Bueno, regresando al tema de la crisis en Italia, entonces Mussolini nota que en su partido socialista empiezan a debatir temas de carácter global, ¿no?, que el socialismo debe hacer esto, debe aportar en el mundo para tal cosa, y Benito estaba como que, ya, pero ¿y qué hacemos con el país? No, ya llegará el momento en el que, ¿no?, el socialismo triunfe sobre Italia, entonces tenemos que hacer crecer nuestra ideología, todo, y ya. Pero como partido ya funcionando, ¿qué proyecto le tenemos para Italia? Estamos en crisis. Tenemos que unirnos el proletariado y la masa. Y Mussolini se desencanta de la ideología socialista. Dice, estos tipos están más preocupados en qué pasa en el mundo que preocuparse por su propio país. Y es ahí donde a Mussolini le van haciendo esa lógica de nacionalismo, ¿no?, de preocupación por su país. O sea, ¿por qué Italia?, ¿no? Él dice, bueno, Italia ha sido antes el Imperio Romano, hoy día ¿qué somos?, ¿no? O sea, tenemos el deber, dice, ¿no?, histórico de ser un país grande, porque somos los herederos del gran Imperio Romano. Empieza a configurar unas ideas de nacionalismo muy interesantes, ¿ya? Al punto de que él empieza a crear el fascismo, ¿no? ¿De dónde viene el fascismo? Viene de la palabra fases. ¿Y qué cosas son las fases o las faches? Son las armas que usaban los lictores, que era la guardia de los senadores en los tiempos de la República Romana, ¿sí? Los lictores, L-I-C-T-O-E-R-S, lictores, eran los guardaespaldas de los senadores, y siempre llevaban una especie de arma, que era un pedazo de madera con una especie de hacha, ¿no?, y llevaban así cargando y caminaban protegiendo a los senadores por las calles de Roma. Entonces Mussolini adopta esta arma como el escudo de su nuevo partido que va a crear, con los colores de la bandera italiana, ¿no?
y empieza a relacionar la lógica, ¿no? Nosotros somos como esta arma y como los lictores, somos el cuerpo que debería proteger al Estado italiano, ¿no? Porque la lógica del lictor era, yo no defiendo al senador, yo defiendo a quien está representando a Roma. En este caso Mussolini va a tener la misma lógica, ¿no? Nosotros vamos a ser los defensores de Italia, o sea, nosotros no protegemos a un hombre, protegemos a la nación, ¿no? De ahí como que Mussolini empieza a ligar la figura del fascismo o de las fases para crear esta lógica del fascismo, ¿no? Muy bien, y así, con esta famosa armita, no sé si de repente lo puedes poner en internet, ya que todos ustedes están en su casa, abran Google, pongan fases romanas, F-A-S-C-E-S, S-C, ¿ya? Fases romanas, y te va a salir el arma que te digo, ¿no? Y que es el escudo del fascismo, justamente. Es parte del escudo del fascismo. Bien, así va surgiendo la figura del fascismo en Italia. Inicialmente con ideas, ¿no? Inicialmente como ideas. Se van cargando Mussolini la figura del nacionalismo a lo que él está pensando, o sea, le está poniendo carga nacionalista con reivindicación histórica, ojo, que es una característica propia de los movimientos totalitarios, que es construir mi historia para tener mi identidad. Ojo, como tienen la figura del ultranacionalismo, y eso sí, déjame ponerlo por favor, que sí merece escribirse. ¿Sí? Vamos a levantar un poco acá. ¿Sí? Puedes señalar, por favor, gracias. A ver. Cuando tú hablas del ultranacionalismo, lo que tiene que ver acá es tu identidad histórica, o la figura de la identidad. Y esta identidad se basa en tu cultura y en tu historia. ¿Ok? Entonces, tienes que, de alguna u otra forma, para tú poder ser fascista, tener un conocimiento histórico, ¿ya? Porque el nacionalismo siempre arraiga, ¿qué cosa? El pasado histórico. Por ejemplo, los franceses, ¿con qué se identificaban en los años del siglo XIX, en los 1800? Con Napoleón III, todo. ¿Cuál era la identidad del francés? ¿El qué era? Mira que, ojo, ellos no decían somos descendientes de Carlomagno, del reino franco, no decían eso. ¿Dónde encontraron su identidad los franceses? ¿Con qué pueblo? ¿Qué animal, pues jóvenes, es representante de Francia? ¿Qué animalito? ¿Cuál? ¿Cisne? ¿El cisne? No. Gallo. El gallo. Entonces, ¿cuál es el pueblo donde encontraron su identidad los franceses? ¿Qué pueblo? ¿Los qué? El terror de Roma durante la República. ¿Los? Dilo. ¿Gales? Los galos. Cuidado, no confundir galeses con galos. Galeses es de Gales y los galos era de la Galia. Cuidado. Pero sí, los galos. Muy bien. Los ingleses encontraron parte de su línea de identidad con los bretones, ¿no? Los bretones y el pueblo anglosajón. Inglaterra reconoce que hay una mezcla ahí para que se forme el llamado inglés, que es la unión de reinos anglosajones sobre las islas británicas. Reconocen los ingleses eso, no se les escapa esa línea de identidad. Inglaterra viene por el reino de Inglaterra, la unión de los 7 reinos, la heptarquía. Encuentran su identidad ahí, ¿no? No tanto en los antiguos pueblos bretones, sino en la formación del reino de Inglaterra. Bueno, ahí está como siguen siendo un reino, se siguen identificando como tales, anglosajones, ¿no? No tanto con los bretones, que eran los antiguos habitantes de las islas británicas. Los alemanes, ¿con quiénes se identifican? ¿Con qué pueblos? ¿Quién fue el terror del Imperio Romano por mucho tiempo, pues?
Roma no podía contra ellos, ¿no? Y nunca pudo tampoco. Bárbaros. Los germanos, los pueblos germánicos, ¿ah? Los grupos arios. Entonces, mientras los italianos tienen su rememoria histórica en los romanos, los alemanes tienen su repensar histórico en los germanos. Porque recuerda, cuando Hitler crea el Tercer Reich, ¿ya? El Tercer Reich, si deseas, él alega una lógica pangermanista. Es decir, Europa Central debe ser gobernado por los arios, antiguos pueblos germánicos, ¿no? Por eso es que tengo que unirme a Austria, tengo que invadir Checoslovaquia, tengo que invadir Polonia, lo que alguna vez fue el Sacro Imperio Romano Germánico, porque eso se considera como el primer imperio alemán. Otto von Bismarck y Guillermo Hohenzollern, el segundo imperio alemán. Hitler va a refundar el tercer imperio alemán o el Tercer Reich. ¿Ok? Entonces, en Europa, los movimientos totalitarios, para poder tener esta lógica de identidad histórica cultural, hacen una revisión de su historia para ver en dónde puedo llegar. Y ya está, pues. Hitler con los germanos y Mussolini con los romanos. Pero hay un problema, pues. Que si estos dos son socios, se van a llevar mal. Porque ¿quién se bajó? Roma. ¿Por qué cae Roma de Occidente? Las invasiones bárbaras. ¿Y quiénes eran esos bárbaros? Germánicos. O sea que mientras Hitler da su discurso, ¿no? Somos el pueblo germánico. Por el otro lado Mussolini, ¿no? Pero somos el pueblo de Roma. Bueno, y los germanos pues se bajaron a los romanos. ¿Qué se va a hacer? ¿No? Históricamente ahí son enemigos de antaño, pero curiosamente se van a unir en esta época. Ya. Otra característica del fascismo es la figura del líder. Eso sí le vamos a agregar. Un líder, un Estado, un pueblo. ¿Sí? Un líder, un Estado, un pueblo. ¿Ya? ¿Qué en común tenía Hitler y Mussolini? Ambos eran unos expertos en qué. Porque para que la gente te siga, ¿en qué eran muy buenos los dos? Muy bien. La figura del líder tiene que tener carisma y retórica. Es decir, es alguien que no te puede caer mal y que tiene una labia espectacular. Si ustedes ven en YouTube los discursos de Mussolini o Hitler, tú lo ves a Mussolini así, con su postura ahí, las manos acá, cerca de las caderas e inflando el pecho. O agarrándose el traje militar acá. Aquí se agarra su traje. Y así te habla, y así camina. Profe, yo he visto así a bastantes serenos que hacen esto en la calle, fiscalizadores. Se agarran su chaleco acá así, ¿no? Pero es una forma que te impone, ¿no? Las manos ahí adelante. ¿Ya? Cuando tú ves a Mussolini o a Hitler haciendo su discurso, siempre las manos ¿dónde están? Arriba. ¿Por qué? Porque la mano cuando está por encima del hombro, jóvenes, ya muestra ¿qué? Autoridad. ¿Qué hace el Papa cuando está en la Basílica de San Pedro, está en el Palacio, ¿no? Episcopal, no sé, de Roma, ¿no? Que sale y ¿qué hace? Levanta las manos. Y toda la gente, el Papa, el mío Papa, todos chéveres ahí. Y el Papa hace así, levanta su manito, tranquilo, los calla todito, ¿no? Toda la gente, vamos a rezar. Pero siempre las manos arriba, o sea, los líderes, ¿no? Dictadores, presidentes, grandes oradores, todo, manejan ¿qué cosa? Lenguaje no verbal, cuerpo, porque el cuerpo también habla. Entonces, cuando tú sales a exponer, todo tímido, ¿dónde están tus manos? Bajo tu cintura, así expones tú. O tus manos atrás, o tus manos en el bolsillo, ¿no? Por tu timidez, guardas cosas, no. Los docentes, ¿dónde tenemos nuestras manos siempre? Entre el hombro y la cintura, acá.
¿Por qué? Porque mostramos neutralidad, ¿sí? Ni imponemos, ni somos tímidos. Acá tienen que estar las manos. Y aparte tienes que ver mis manos siempre transparentes, siempre limpias, ¿no? Para mostrar un trabajo pulcro, ¿me entiendes? ¿No? Neutrales, ¿ya? Muy bien. Los cantantes, ¿qué hacen? El DJ, ¿y qué dice? Todos abajo, y toda la gente, abajo. Todos suban, O sea, ¿cómo una persona puede controlar a 20.000 personas en un estadio? Eso se llama dominio escénico. Entonces, el que es bravo en retórica, o en este caso los cantantes, ¿no? O DJs famosos, ¿sí? De donde te ponen el punch en plena tocada de disco o rave, y la gente se bloquea todo y domina a su público con el ritmo de la música, o con la voz, o con lo que sea. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Es un acto de imposición cuando las manos siempre están arriba. Y Hitler vete así acá. Y ya está, te das cuenta. Mussolini también lo va a hacer con su mano siempre arriba. Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA, ¿no? Con su pañuelo siempre ahí. ¿Te das cuenta? Esas son posturas de líderes oradores, ¿ok? Entonces, tienes que tener un líder que tenga carisma, retórica. Cuando se da el crack del 29, ahí explota toditito la capacidad de retórica y oratoria de estos tipos, ¿no? Hitler, que decían, ven lo que hacen los Estados Unidos, para eso tienen democracia, para elegir un presidente que los lleva a la bancarrota, ¿acaso no ama a su pueblo? Y los alemanes tenemos que pagar los platos rotos del fracaso de un sistema político en Occidente que no sirve para nada, que no lleva a cabo a su pueblo hacia una gran nación y desarrollo. Pero he venido yo, tu Salvador, tu Mesías. Imagínate. Hitler se autoproclama el Mesías de Alemania. Y la gente está eufórica y lo ve, y el tipo está iluminado, haciendo su oratoria, sacándole la mugre a todos los líderes de Occidente que no han sabido cómo manejar una economía liberal, y él dice que él es el camino, la luz, la salvación, porque Alemania tiene que cambiar, pero va a cambiar si tú lo sigues y eres parte de ese proceso, y te convence. Entonces, la figura del líder es clave en un movimiento totalitario. En un movimiento totalitario, súper clave. Muy bien. ¿Tenemos a alguien así aquí en Perú o no? Teníamos. ¿O no? No sé. No sé, está disfrutando su vida ese tipo, Por ahí debe estar. Pero que vuelva. Alan, vuelve, por favor. Estos presidentes, no sé, ya te extraño, Alan. Eras corrupto, pero no hacías tantas cosas malas como esta gente asquerosa. Muy bien. Bueno, sí, pues nuestro último gran orador que hemos tenido ha sido Alan García. No se puede negar eso, ¿no? El tipo tenía presencia, tenía cierto carisma, pero no tenía la figura pues totalitaria, ¿no? Él era más partidista, ¿no? O sea, más ligado a su partido político. Ya. Y acá viene esto, ¿sí? En un movimiento totalitario, ¿qué voy a encontrar? Un partido político, ¿sí? ¿Por qué? Porque para llegar al poder tengo que tener una especie de representación del pueblo. La gente se puede representar en su líder, pero más que un líder, tú necesitas un partido, porque el líder en algún momento puede fallecer, pero tiene que mantenerse una línea política de ideología. Entonces, aquí hay una especie de unipartidismo. ¿Sí? Unipartidismo. Ya, un solo partido, ¿no? Controla y con el líder. Ok. ¿Saben qué es lo curioso? Y otra cosita más, que estos movimientos totalitarios, en este caso el fascismo y el nazismo, ¿son qué? Son anticomunistas, ¿no? Por acá. Me lo voy a poner con otro color. Los totalitaristas están en contra o no soportan dos modelos que ellos consideran que no funcionan. No funciona ni el comunismo
Y tampoco funciona la democracia liberal. ¿Ya? No funciona el comunismo ni la democracia liberal. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda sobre el fascismo o el nazismo? El nazismo tiene algo distinto. ¿Quién me dice? El fascismo cumple con todo esto de acá, pero tiene una diferencia con el fascismo. ¿Cuál es? Tiene una cosita que el fascismo no tiene. ¿Cómo? No te escuché bien, discúlpame. No sé si estoy sordo. Perdón. ¿Podrías hablar un poquito despacio para poder entenderte? Gracias. Ah, ok, perfecto. Ya, ahora sí. Chévere. Correcto. Muy bien, hija. Chévere. El nazismo, a diferencia del fascismo, son antisemitas. Así es. O sea, odio a quienes. Una xenofobia fuerte a los judíos, ¿no? Hay un rechazo al grupo judío. Muy bien. Así es. Correcto. Dime, te escucho. Y la superioridad de la raza también son las diferencias. Ya, bacán. Ok, borramos lo de antisemitas entonces. ¿Por qué? Porque hay algo más general que eso, ¿no? Que Hitler hablaba de la superioridad de la raza aria. Y eso involucraría que cualquier otro tipo de etnia en el mundo es inferior a ellos, incluyendo los judíos. Excelente. La superioridad racial. Aria. O sea, gringos, ojos verdes, blancos. ¿Y por qué no? Dime. ¿Qué es el espacio vital? De Hitler, sí, es una característica hitleriana. Hitler había leído las propuestas geopolíticas de Karl Haushofer, ¿sí?, del siglo XIX, porque nuestro amigo Karl Haushofer, ¿ya?, decía pues que un Estado, para poder desarrollarse, tiene que tener claro lo que es el espacio vital de su nación, o sea, de su espacio geográfico, ¿no? El espacio vital, o el Lebensraum, como se diría en alemán, el Lebensraum o espacio vital es el lugar donde puedes obtener los recursos que te va a permitir desarrollarte dentro de un país, ¿no? En este caso, esto Hitler lo utiliza como justificación de sus conquistas dentro de la lógica de invasión a un país, que es: yo quiero que mis alemanes vivan bien. Por lo tanto, si tú tienes recursos para que mis alemanes vivan bien, yo voy a tomar esos recursos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy justificando mi espacio vital, porque cuando mi país obtenga, invadiéndote a ti, obtenga estos recursos, yo voy a tener la capacidad de poder desarrollarme y darle a mi pueblo lo que necesita, ¿ya? Entonces, eso es el espacio vital o Lebensraum, es el espacio geográfico donde tengo que obtener los recursos necesarios para la satisfacción y el bienestar de mi pueblo, ¿ya? Bueno, acá vamos a agregar esto de la famosa estrella de David para volver a sintonizar la idea de su compañera con el antisemitismo. Ponemos la estrella de David. Correcto, ahí está. Muy bien, superioridad racial y antisemitismo. Ok, eso me parece muy bien. El nazismo tiene esa diferencia, ¿ya? Tiene esa diferencia. ¿Qué más? Hitler quería que, bueno, su gobierno de 1000 años, ¿no? Decía eso, ¿no?
pero no le va a salir. Ya. ¿Algo más que quieran saber sobre los movimientos totalitarios? ¿Algo que no les haya quedado tan claro? ¿Se entendió lo del espacio vital en primer lugar? Disculpa, su compañera. ¿Se entendió? Va, chévere. Ya, el resto, a ver. Profesor, una pregunta. Bueno, el sistema económico de Hitler no era muy bueno. O sea, era bueno. El problema era que te tiene que ser sustentable. O sea que para que funcione necesitas ampliar tu espacio vital o tus recursos. Por eso es que Hitler, ¿por qué crees que hay una segunda guerra mundial? Hitler se pudo haber aguantado tranquilamente, ¿no? Estados Unidos está en crisis, Inglaterra está en crisis, Francia está en crisis, producto del crack. Estados Unidos recién está como que saliendo de eso. Y lo que aprovecha Hitler es que tiene que hacer una guerra rápida. O sea, la misma vaina de la Primera Guerra Mundial. Lo mismo. En el caso de la Primera Guerra Mundial, se llama el Plan Schlieffen, ¿no? Una guerra en 6 meses. Y Hitler propone una guerra relámpago, con el famoso Blitzkrieg, que es una variación del Plan Schlieffen, que es guerra preventiva, o sea, te hago guerra de una buena vez, una guerra rápida, obtengo tus recursos y con esto voy a mantener una economía estable. ¿Ya? Si Hitler no tiene esto, los recursos de Alemania se van a agotar. ¿Y qué vas a terminar generando? Has generado años de crecimiento económico, pero si los recursos son finitos, entonces vas a empezar a importar. Y eso te va a costar más porque ya no vas a exportar si es que tus industrias no logran superar la calidad de recursos, ¿no? Entonces, y como eres un gobierno totalitario, implica de que yo Estado, ¿no? Yo soy papá Estado hace todo, ¿ya? Entonces, la alta burguesía alemana está junto con Hitler, pero la alta burguesía alemana también necesita apoyo de la mediana burguesía, porque al fin y al cabo tienes que soltar pequeñas empresas para que la gente también consuma productos de pan llevar. Así que tenías que apoyarte con todo, ¿ya? Pero necesitas materia prima, lo que le pasó a Alemania en la Primera Guerra Mundial. O sea, necesitas recursos de materia prima para ampliar tu mercado, satisfacer las demandas de tu población, ¿no? y mantener el estilo de vida que están llevando ahora los alemanes desde que Hitler asume en 1933. O sea, en 7 años Hitler levanta Alemania, una Alemania recontra caída de la Primera Guerra Mundial. El detalle es ese, no es sustentable ese tipo de economía, es una burbuja inflacionaria. Y ahí se explica por qué tiene que hacer guerra. Sí, entonces lo que me refería era, o sea, mientras tienes como tenía una estabilidad económica, lo que era, no era difícil mantener. Sí, claro, ajá. O sea, está apoyado con la alta burguesía, pero eso está difícil de mantener. Sí. Y por eso que, claro, por eso es que se adelanta, ¿no? Él podía haber hecho la guerra en el 40, en el 41, pero ya tiene que, cree él que tiene que adelantarse una buena vez, ¿no? Y aparte porque nuestros amigos los soviéticos, muy ratas, también firman con los alemanes, ¿qué cosa? El pacto de no agresión. ¿Tú crees que Stalin, sabiendo que Hitler es anticomunista, va a firmar un documento con él? O sea, ideológicamente impensable, pero lo hace porque los soviéticos también son ratas, pues. Stalin ya avanzó con 2 planes quinquenales y su tercer plan quinquenal, como te he puesto en la hojita que les ha pasado su tutora, el tercer plan, ¿qué cosa es? Industria militar. Bueno, eso lo vamos a hablar la otra semana, esa parte es chévere. Bien, ¿algo más? Pasamos a las preguntas. Igual, soy todo oídos, ¿ah? Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón. Ok, a ver. Pregunta 7, fascismo. En el periodo de entreguerras surgieron ideologías totalitarias que proponían un poder absoluto del Estado, amparado en un nacionalismo exacerbado. El fascismo italiano y el nazismo alemán fueron los más extendidos en Europa occidental. El totalitarismo en Italia buscó principalmente promover, el anticlericalismo. ¿Tú crees que Mussolini era anticlerical? O sea, choteaba a la iglesia, ¿verdadero o falso?
¿Qué dices? ¿Mussolini choteaba a la iglesia, no quería saber nada de la iglesia o era un aliado de la iglesia católica romana? Era su aliado, claro, entonces no puede ser anticlerical. El fascismo era católico. ¿Ya? La A no puede ser. La B no puede ser, ¿por qué? Porque eso a quién le corresponde. Alemania, a Hitler, ¿no? No puede ser la B. Nos quedan 3. La socialdemocracia. Oye, no te pases, pues, si nuestro amigo Mussolini es antisocialista, ¿cómo va a estar ahí la socialdemocracia? No tiene sentido. El republicanismo, el rechazo a Versalles y el expansión. ¿Qué era Italia? Y discúlpenme, pero ¿qué llegó a ser Mussolini en Italia? ¿Presidente? ¿Qué cargo tuvo? Ah, eso sí es bueno poner. A ver, eso de repente lo podemos poner por acá. ¿Qué fue Benito Mussolini en Italia? Primer ministro. Porque Italia, ¿qué era, jóvenes? ¿Una república? No. ¿Italia qué era? Italia era un reino. Italia era un reino. Y el rey de esa época era Víctor Manuel III. Ya, Benito Mussolini fue primer ministro. ¿Y Hitler qué llegó a ser? Canciller, ¿qué? Imperial. Y luego, cuando muere Hindenburg, presidente de Alemania, Hitler, ¿qué se vuelve? ¿Cómo se llama el título del emperador alemán? Kaiser. Hitler sí llega a ser Kaiser, ¿eh? Ya, no puede ser la D, pues, porque nuestro amigo Mussolini no es republicanista. Ya. El culto a la personalidad, obvio, pues, acá está, figura de líder. Figura de líder, culto a la personalidad. Corporativismo, está arriba. Capitalismo de Estado. Movimiento totalitario con capitalismo de Estado. ¿Qué cosa es esto? Estado corporativista. El Estado funciona como una corporación. ¿Ok? Como un cuerpo. Y la palabra corporación viene de cuerpo. Entonces, ¿qué cosa? El Estado es como un ser humano, un cuerpo, donde la cabeza es el líder, los brazos y piernas son el pueblo que se mueve, o al menos los brazos serán los políticos o los militares, las piernas son el pueblo, ¿no? O sea, que es un cuerpo que se mueve, es un Estado corporativo, ¿ya? Funciona con un sistema. Y la autarquía económica, obvio, la idea es no depender de nadie. Capitalismo de Estado, no quiero depender de nadie. Enano. 7, enanito. 8. Durante la primera mitad del siglo XX el fascismo se constituyó en un régimen político que logró en varios países de Europa y algunos en Latinoamérica. Sobre el mismo se puede afirmar que eran sistemas que fomentaron la división de poderes. No, pues, acá estás uniendo poderes, no dividiendo. Solo hubo casos en Alemania, Italia y España. Falso. ¿Fueron favorables al socialismo? Nah. ¿Llegaron al poder por primera vez en los años 20? Sí. ¿El fascismo es un término propio de la política española? No. Dedito, ¿no? La década del 20 aparece recién. Era algo nuevo. Según algunas interpretaciones, el fascismo es la expresión del capitalismo monopolista de Estado. Sí. Dentro de un aspecto económico, así es. Sin embargo, no lo era en mayor medida que el gobierno norteamericano del New Deal, el gobierno laborista británico o la República de Weimar. ¿Ya? Claro. Ok. Sin embargo, es cierto que el gran capital se benefició de estos regímenes mediante facultades arancelarias y libre mercado. A ver, quiero entender mejor la pregunta. Según algunas interpretaciones, el fascismo es la expresión del capitalismo monopolista. Sin embargo, no lo era en mayor medida que el gobierno norteamericano. Claro, el New Deal, claro, ya. El New Deal de Roosevelt era el Estado manejando la economía estadounidense. El gobierno laborista británico, claro, ok. O la República de Weimar, que también es ¿no? Era una figura que controla, es un Estado que controla su economía. Ok. Sin embargo, es cierto que el gran capital se benefició de estos regímenes
Me imagino que están hablando de los últimos, porque dice estos, y estos es el New Deal, el gobierno laborista británico y la Alemania de Weimar. Ya, ok. La industria automotriz, no. La supresión de sindicatos y la manipulación obrera, no. La instalación de grandes plantas de producción, ok, a ver, ahí me queda un poco la figura de la A, porque el New Deal estableció facultades arancelarias, cobro de tributos y una figura de libre mercado. Sí, había proteccionismo, pero había proteccionismo. La D, la instalación de grandes plantas de producción. Porque la E no, pues, ¿no? La E no puede ser. No tiene nada que ver con el tema. La B ni la C. Y la A es raro porque libre mercado ni tanto. La lógica de un gobierno de capitalismo de Estado es que promueve el proteccionismo, no promueve el libre mercado. Así que es la D. En la 9 es la D. No puede haber otra. El fascismo fue un movimiento político surgido en Europa y que tuvo como característica su oposición al comunismo, obvio. Desde fines del siglo XIX los movimientos ultranacionalistas se encontraban en franco ascenso. Sin embargo, fue en la década de los 20 del siguiente siglo que se dieron las condiciones para el triunfo del fascismo. Un Estado caduco, una masa de ciudadanos desencadenados y descontentos, lo que habíamos conversado hace rato, movimientos socialistas expansión, ok, o sea que ya no piensan en expandirse, o algo así, supongo, no, ahí sí me agarraron en esa parte. Y un resentimiento nacionalista, ya. Se puede concluir que el ascenso del fascismo fue una consecuencia de puede ser la D o la A, ¿no? Porque dice la D entre las clases altas, ¿no? Podría ser, pero el texto no va orientado a eso, ¿no? La A, Primera Guerra Mundial. Fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Un Estado caduco, una masa de ciudadanos desencadenados y descontentos. La A. Porque de ahí no encontraría otra clave, ¿eh? El crack del 29 es muy tardío. El partido fascista apareció antes del crack. La D solo menciona las clases altas. Y la E viene del siglo XIX, entonces no tiene sentido. La A. Y la 12. ¿Qué características de los gobiernos fascistas indican eliminación de conflictos entre burgueses y obreros bajo objetivos comunes? A ver, ¿cuál sería, jóvenes? La 12, está fácil. Dedo, el corporativismo, ¿no? Todos funcionamos como un cuerpo en este sistema. Muy bien. Vamos entonces con el ochenio. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Vamos bien? Chévere, bravazo. Ya nos queda media horita. A ver, borro acá. Vamos a trasladarnos aquí. Vamos a hacer un cuadrito de resumen de Odría. Odría, ¿no? El tipo más corrupto que pudo haber en los 50.
pero la gente no recuerda que fue corrupto, pues. La gente que recuerda de Odría, chicos, que construyó qué cosa. Las grandes unidades escolares, que construyó también ¿qué hospital? A ver, para lo que están en Lima, el Rebagliati. El Rebagliati o el Hospital del Empleado también se le llama, ¿no? Ya. Tema. Restauración oligárquica. También conocido como el Ochenio de Odría. ¿Por qué Ochenio? Gobernó 8 años, del año 48 al año 56. Lo lamento. A ver, seguimos. Mucha tiza. Ya. A ver. Desarrollemos su primer momento de Odría. Su gobierno se divide en dos. ¿Correcto? A ver, chicos, vamos con el primer gobierno de Odría. Odría, ¿a quién le dio golpe de estado? No. Bustamante y Rivero. Primero fue un gobierno de facto. O simplemente la dictadura. Esto ocurre de 1948 a 1950. ¿Ok? A ver. En esos 2 años, Odría sacó una ley de persecución a los apristas. ¿Cómo se llamó esa ley? Correcto. Que se parece a la de Sánchez Cerro, ¿no? ¿Cómo se llamó la de Sánchez Cerro? Ley de emergencia, correcto. Esa es una nueva ley de emergencia, solo que con otro nombre. Ley de seguridad interior o ley de seguridad interna, no hay ningún problema. ¿Y en qué consistió esta ley? En perseguir a sus opositores, principalmente apristas. ¿Qué más pasa en los años 50 con Odría? Odría va a llevar a Víctor Raúl, lo acusa de ser el causante de las desgracias del Perú durante la década de los 40. Y se va a dar la primera vez que el Perú va ¿a dónde? A la Corte Internacional de ¿qué? De Justicia. De La Haya. ¿Y para qué vamos ahí? Para que se resuelva el caso Haya de la Torre. O como yo llamo a esto, Haya en La Haya. Por primera vez vamos a usar la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
¿Qué acusaba Odría a Víctor Raúl? De ser él el causante de la rebelión de la Marina de 1948, o sea, 24 días antes que se levante Odría, un grupo de marineros con apristas se levantaron contra el gobierno de Bustamante. Bueno, se terminó la rebelión y Odría le decía a Bustamante, ya me compadre, dame la orden nomás, tú dime y que persigo a todititos. No, si ya solucionamos, ya tranquilo, Manuelita. Pucha, José Luis, pero persigamos, estos apristas son los odiosos, van a salir mano dura, como debe ser. No, ya está, ya se calmaron las cosas, ya, tranquilo. Oye, qué débil que eres, compadre. Bueno, 24 días después, Odría era su ministro de Bustamante, recuerden. Lo saca. Y Odría acusa a Víctor Raúl de ser el autor intelectual de la rebelión del Callao del 3 de octubre de 1948. ¿Y qué hace Víctor Raúl? Se refugia en la Embajada de Colombia. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Bueno, vamos a averiguarlo, pero te puedo decir que fueron años. Allá en la Embajada de Colombia. Colombia le dio asilo político, ¿ya?, por varios años. Incluso hay fotografías de época. A ver, caso Haya de la Torre, ¿no? Bien, si bien el juicio empezó el 20 de noviembre del 50, ¿ya?, esto terminó, pero sin una verdadera resolución. A ver, el 4 de enero del 49, el embajador de Colombia en Lima informa al gobierno del Perú del asilo concedido a la Haya Torre. ¿Sí? El gobierno de Lima rechazó las condiciones de los colombianos y se negó a conceder un salvoconducto. ¿Ya? Y los dos gobiernos deciden justamente llevar a cabo un juicio internacional. Muy bien. ¿Qué dijo la Corte de la Haya? A ver, te voy a leer el fallo, ¿eh? Voy a leer el fallo de la Corte de la Haya. Vamos a poner más acá. Ahí nomás. A ver, ¿qué declaró la Corte? Te vas a reír de esto. Por unanimidad, que no formaba parte de sus funciones jurisdiccionales escoger entre los diversos modos por los que podía ponerse fin al asilo. O sea, oye, la Corte, te lo pongo en palabras muy populares. La Corte le dijo al gobierno peruano y a los colombianos, por el tema del asilo que le están dando ahí en la Torre, le dijo, oye, par de payasos, ¿tú crees que la Corte Interamericana tiene tiempo de resolver un problema por una persona? Somos la Corte Internacional de Justicia, internacional, ¿no? Por favor, ¿cómo me estás trayendo el caso de una persona? ¿Que no pueden resolver el caso de una persona? Un par de salvajes ahí. Eso es lo que le dijo entre líneas al Perú y a Colombia. Segundo punto, declara, con 13 votos contra 1, que Colombia no está obligada a entregar a Haya de la Torre a las autoridades peruanas. No estás obligada. Si hay una ley que habla del asilo político, tú, Colombia, estás bien, no te hagas problema. Por unanimidad, que el asilo debía haber cesado una vez pronunciado el fallo el 20 de noviembre de 1950 y que debía finalizar. En 1951 se revisó el fallo y se concluyó que el gobierno peruano no había probado que los supuestos delitos de Haya constituían crímenes. Ok, o sea que estuvo como, ¿no?, 49, 50, como 3 años. Estuvo Víctor Raúl hasta que el gobierno peruano no pudo demostrar que él era culpable de la rebelión del Callao y bueno, lo botaron del país. Ya lárgate, compadre, no te queremos ver acá. O sea, Víctor Raúl tuvo la misma situación que Alan, cuando Alan también lo increparon y le dije, y no sé si se acordarán esto, cuando Alan le dijo, pero demuéstrenlo pues, imbéciles. Tranquilo, ¿no? Entonces, a Haya le ha pasado lo mismo.
Aya le acaba de decir al gobierno peruano, oye, me has tenido acá 3 años, no me has dejado salir y no me has demostrado nada. Ah, bueno, demuéstrenlo, imbéciles. Ok. Entonces la Corte de la Haya se lavó las manos, dijo, che, ¿a qué me vas a traer un caso así? Estás locazo, ¿no? Tráeme casos serios, de verdad. Ya, pues, y como 50 años después le llevamos el caso de Chile-Perú. Ya, eso sí, dice la Haya, no, ahora sí te puedo resolver. Estos son casos bacanes, no por una persona. Lárguense de acá. Ya. El caso Haya de la Torre, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Países Bajos. ¿Qué más pasó acá? Bueno, persecuciones para sus enemigos. De hecho, ¿no? Odría, en ese año y medio, casi 2 años, jóvenes, Odría dice, no quiero ser dictador, no me gusta, quiero que la gente me ame. ¿Y qué hace Odría? ¿Convoca qué? Ya, convocó elecciones. Pero él quiere participar, pero para participar tiene que dejar de ser ¿qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando Odría renuncia a su presidencia para postular elecciones? La bajada al llano. Muy bien. Odría dice, no. Yo voy a postular democracia, que la gente me quiera. Y pasa algo alucinante. Su opositor era otro oficial peruano. Se tuvo que enfrentar contra Ernesto Pimentel. No. ¿Cómo que Alex Broca? ¿Qué pasa? Ya. Ernesto Montañe. Ernesto Montañe, el tipo cae bien, no ha perseguido a nadie, ¿no? ¿Y qué pasa en la campaña electoral? Montañe la está haciendo linda. Es más, parece que Montañe va a ser el nuevo presidente del Perú. Y de pronto, en Arequipa hay una rebelión de estudiantes de la Universidad San Agustín. Y adivina qué crees que dijo Odría. ¿Quién ha liderado esa rebelión? Ernesto Montañe. Y por ende, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que sacarlo porque no puede ser un candidato a ese tipo de cosas en elecciones. Sáquenlo. Y lo sacaron. Y adivina quién era el único candidato para elegir en el padrón electoral. Obvio que Odría. A Montañe lo sacan de la jugada electoral y Odría es el único candidato. Chicos, adivinen quién ganó las elecciones. ¡No! ¡Acertaste! ¡Wow! Ya, vete a la NASA. Muy bien. Ganó Odría. ¡Qué democrático! ¿verdad? Ganó. Fue el ganador. En 1950. Muy bien. Ahora sí, ¿qué cosa arranca de Odría? ¿Su gobierno qué? Correcto. Ahora sí hablemos de su gobierno constitucional. A ver, por acá. ¿Cuánto tendría que gobernar según la Constitución de 1933? ¿Cuántos años? 6, correcto. Y termina, Odría, su gobierno,
Pero ¿qué ha heredado Odría de Bustamante? Una crisis económica. Oye, Odría se pasa de lechero. Odría está en crisis. Vamos a hablar de la primera parte, la economía. Vamos con la parte económica. Si Sánchez Cerro recibió a Edwin Kemmerer, Odría, ¿qué misión económica recibió? Misión Klein, muy bien, por el economista estadounidense Julius Klein. Este economista le dijo, hey, Odría, I have a lot of ideas to Peru, to grow up. Nice, nice, le dice Odría. ¿Qué ideas tienes para mi país, por ejemplo? Bueno, I will speak you in Spanish, alright? Okay. Mira, para Perú tengo una cosa hermosa, una idea muy, muy alucinante. ¿Qué te parece si volvemos a políticas liberales? Ok, me encanta eso, correcto. Así que otro día te voy a pedir que te abras. ¿Cómo? Oye, Julio, por favor, una tacita de café antes. No, le dice, no. Dice, que te abras al mundo, economía abierta, global. Ah, ya, ok, no me ilusiona, dice, estúpido. Entonces, ¿ya? Claro, liberalismo económico, porque recordemos que nuestro amigo Bustamante, que había propuesto, ¿no? Para salir de la crisis dejada por la Segunda Guerra Mundial, el Perú hizo un control sobre su comercio aduanero, y es ahí donde Bustamante chocó con la oligarquía, ¿no? Y por otro lado, el APRA desde el Congreso, que supuestamente apoyaba a Bustamante, sacó un montón de subvenciones, subsidios, ¿no? Para apoyar al pueblo, porque el APRA es el partido del pueblo, pero gastaba política keynesiana asquerosa, que lo que estaba haciendo era generando un gasto cuando no teníamos ingresos. Entonces, el Perú está entrando en un fuerte déficit fiscal. Bueno, lo superamos, ¿sí? A ver, tú tienes recursos, le dice Julius Klein, tú tienes minas, úsalas de una buena vez, trae inversionistas privados que dejen sus impuestos, tú cóbrales impuestos, que dejen que se lleven tus recursos por un tiempo. Total, estás en crisis, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. Bueno, pues compadre, no te queda de otra. Ya, está bien. Aplicamos de nuevo políticas liberales. Perú vuelve a conectarse con el mundo. Bienvenida a las empresas privadas. Se han descubierto minas en el Perú. Ah, ya, chévere. Bacán. Y para la buena suerte de Odría, porque este pata corruptazo y todo, pero tenía una suerte de la Petri-Mitri. Tu chino, Chunji, Mi, Honchi, Chu, toda esa gente de Corea. ¿Qué crees que pasa con los coreanos? Corea del Norte contra Corea del Sur, profe, mi BTS. Ahí está, pues, van a pelear toda esa gente. Muy bien. Viene la famosa Guerra de Corea. Pyongyang versus Seúl, muchachos, las Coreas se mechan. La Guerra de Corea, 1950-1953. Y esa guerra no tiene final. Esa guerra han firmado solo qué cosa. A ver, ustedes que les gustan los K-dramas. Bueno, a mí también, la verdad, no te voy a negar. Ahorita estoy viendo 25-21. Esta maldita, porque son tan buenos los coreanos, basura. Ya, hablen. ¿Qué han firmado? Un armisticio, el armisticio de Panmunjom. ¿Qué significa? Que esa guerra todavía no ha acabado. ¿Y cómo sé que esa guerra todavía no ha acabado? Porque no hay tratado de paz y porque los norcoreanos y los surcoreanos, ¿qué hacen con sus chibolos todavía? Claro, servicio militar obligatorio. Hace poco salió un integrante de BTS, ¿no? Yujin, no sé, algo así. Pillín. Pichulín.
Está bien, no, está bien. Que mira, los cantantes de BTS no se salvan, ¿ah? No se salvan. ¿Quiénes se salvan del servicio militar? Si eres atleta, ¿no? Si eres un atleta, ¿cómo? Sí. No entendí, pero sigamos. Si eres un atleta de alto nivel, ¿no? Un olímpico, un futbolista de alto rendimiento. Algunos futbolistas, como el caso de Son, que juega creo que juega en el Tottenham, ¿qué es lo que pasa con ellos? Hacen menos tiempo. ¿No? Al momento de que tú eres un coreano que sale al mundo y triunfas, como que te acortan el tiempo, ¿no? Como para que sigas en tu línea, porque estás llevando la cultura coreana a todos lados, y te acortan el tiempo, que pueden ser 6 meses nada más, ¿no? Creo que Son estuvo 6 meses de servicio militar, y fue uno de los más destacados de su promoción incluso. Bueno, y está bien, ¿no? O sea, no sé, yo creo que si tu país todavía no ha firmado un tratado de paz, ¿no? Pues tienes que tener a tu gente preparada para cualquier cosa, ¿no? Bueno, yo haría eso. Yo fuese presidente del Perú, lo siento, amiguito, no te vas a la academia, pasas por servicio militar obligatorio, ¿ya? 6 meses, mínimo. Si te vacilas, quédate 2 años, no me molesto. Y de ahí, si haces una buena chamba, te doy becas y todo para que te vayas a estudiar a universidades privadas o al extranjero. Te doy tus beneficios, obviamente, te doy tus beneficios. Pero sería interesante. No puedes postular a la policía, no puedes postular a los bomberos, no podrías postular nada si no tienes tu boleta militar, ¿ya? Hay que tener gente preparada para cualquier evento porque no sabemos qué puede pasar, muchachos. Y hay que estar siempre listos, como dirían los Boy Scouts. Muy bien, y como este pata es lechero, esta guerra le conviene a Perú, porque ¿qué le pasa a Odría? Experimenta el boom ¿qué? ¿El boom? ¿Qué boom? Oye, no dejes mal a tu profe de HP, habla. ¿Pesca? No. Te estás equivocando. El boom minero. Correcto. ¿Qué profe? Odría era minero. No, da cuidado, ¿ah? Estás loco. Ya, el boom minero es por la harta venta de minerales como el cobre, principalmente el cobre, y aplican la misión Klein. Empresa Klein de Estados Unidos, adivina qué empresas vienen, de qué país. Vienen empresas estadounidenses, oh vaya sorpresa, como por ejemplo una empresa que hasta el día de hoy está por acá, la Southern, correcto. La Southern Perú Corporation, ¿no? Mining Corporation. Pero ya todos conocemos la Southern. ¿Dónde opera? Arequipa, Moquegua, empresa que hasta el día de hoy está aquí, está presente en el Perú hasta el día de hoy. Después vino la Perú Copper Corporation, la Marcona Mining Company. A ver, la Marcona Mining Company en Ica, ¿qué saca? La Southern sacaba cobre, la Marcona hierro, muy bien. ¿Cómo va a sacar acero? Oye, el acero se crea. Muy bien, y la Perú Copper Corporation, que no solo sacaba cobre, sino también sacaba zinc, si no me equivoco. Copper es cobre, por si acaso, Copper es cobre. El principal metal que se sacó en esta época fue el cobre. Entonces, chicos, Odría más suertudo que la Pitri Mitri, porque gracias a esto el Perú tuvo tanto, pero tanto dinero, que el tipo pudo hacer pues una gran cantidad de obras. Pero obras bacanes, ¿no? Que hasta el día de hoy sirven. Muy bien. A ver. ¿Qué hizo con todo ese dinero? Obras. Obras públicas. ¿Qué hizo, jóvenes? ¿Las grandes qué? Las GES, las famosas GES, ¿no? Las grandes unidades escolares. Muy bien. Hoy día, ¿cómo se llama? A ver, cultura general.
¿Cómo se llaman hoy día las GES? Instituciones emblemáticas nacionales. ¿Ya? Chicos, eran los años 50. Estados Unidos en esa época había desarrollado un programa educativo interesantísimo. Todos sus estudiantes en los colegios públicos en Estados Unidos hacían una educación física alucinante. Tenían gimnasia, natación, básquet, otros deportes, pero tenías que tener estudiantes sanos. Y el profesor no era cualquier profesor, el profesor era un kinestesiólogo, un pata que te medía, te pesaba, te daba tu tabla nutricional. ¿Por qué? Porque la lógica de Estados Unidos, ¿qué era? Tener futuros soldados. ¿Y qué necesitaba? Buenos estudiantes de colegio, muy bien formados, mente y cuerpo, ¿no? Y la lógica, ¿cuál era? Los jóvenes tenían que salir de colegio fornidos, inteligentes, y bacán, porque van a ser el futuro del país. Porque en los años 50 arranca una política un tanto desarrollista en el mundo, ¿ya? Que en Latinoamérica se pega muy bien. Entonces, Odría tiene toda esa influencia estadounidense y las grandes unidades escolares apuntaban a eso. Hoy día, tú, mamá, hazme mi permiso, pues, porque estoy con mi regla, no quiero correr hoy día en educación física, ¿no? Al toque, ¿no? Ya empieza a sacar los permisos, te conozco, ya es porque no tenemos medallas olímpicas, por gente como ustedes que eran flojos en educación física. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que el gobierno de Odría crea estas grandes unidades escolares, pista atlética, cancha de fútbol, cancha de básquet, cancha de vóley. Los profesores de educación física bien pagados, a los profesores se les pagaba como debía ser. Oye, tú veías a tu profe llegando al colegio en auto Ford del año, porque los profesores eran recontra bien pagados. El mejor sector que sacó ventaja en la economía durante el gobierno de Odría, corrupto y todo lo que le llamen a Odría, pero Odría ha sido el único presidente que llevó a la educación a Minedu, al Ministerio de Educación, le llegó a dar hasta el 13% del PBI, muchachos, a la miércoles. Jueves, viernes, sábado, domingo. 13% del PBI. 13 puntos de educación. Nunca, pues. Acá en los últimos años lo máximo que se ha hecho es a rozar al 5% del PBI. Ni siquiera llegamos a la meta que es el 6%. Odría llevó a la educación al 13 puntos del PBI. Es un montón de plata. Ya entiendes por qué los colegios eran gigantescos, ¿ya? Y ahí entiendes por qué toda aquella persona que salía de un colegio público postulaba a la UNI, postulaba a San Marcos y no pasaba nada, ingresaban, pues, porque había inversión en educación, ¿ya? Le podrían decir mil cosas a Odría, pero tu abuelo se acuerda de Odría, pregúntale, abuelito, ¿cómo es en los años de Odría? El colegio, mira lo que te va a decir. Claro, depende si tu abuelo estaba viviendo en la costa, ¿no? Porque lo malo de Odría es que todas estas obras públicas se concentraron más en la costa y muy poco en la sierra. Y es por eso que va a venir una consecuencia muy fuerte de esto, la famosa cholificación. Ok, las GES, Minedu con 13% del PBI, una gran cantidad se creó el Elefante Blanco, pues. ¿Cómo se llama ese edificio? A ver, ¿quién conoce el Ministerio de Educación que está en la avenida Bancay? Para los que son de Lima. En la avenida Bancay hay un edificio gigante, al frente del centro comercial El Hueco. A ver, ¿quién ha ido al centro de Lima? Ha ido por acá y ha conocido El Hueco. Es un centro comercial muy famoso, ¿eh? Al frente hay un edificio gigante, hoy le pertenece a la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? Y la pregunta es, profe, ¿por qué hay un hueco en el centro de Lima? ¿Qué le pasa a la gente? Es que resulta que como había plata y se creó este elefante blanco, digo elefante blanco porque a veces crear un edificio tan grande para poner poca gente a veces no sirve de mucho, pero crearon un super edificio que fue el Ministerio de Educación hasta el segundo gobierno de Alan García, y se supone que al frente del Ministerio de Educación iba a tener una torre gemela, o sea, Lima iba a tener sus torres gemelas, ¿ya? Pero como se acabó la plata, porque la guerra acabó en el 53, ¿no? Habían hecho ya todo el hueco para hacer el edificio gigantesco, y como se acabó el presupuesto, y como la clásica en Perú, dejamos los proyectos a medias, ¿no? Se quedó abandonado el proyecto. Pasaron muchos gobiernos, nadie hizo nada, se metieron fumones, drogadictos, luego se metieron comerciantes, sacaron a los fumones, empezaron a hacer su comercio, pim pam pum, pasaron los años y apareció Centro Comercial El Hueco, ¿no? Si no, Lima tendría sus dos torres alucinantes. Muy bien. ¿Qué más hizo? Hospitales. El Hospital Rebagliati, que es un monstruazo en Jesús María. ¿No ha sido todavía? Bueno, enférmate y anda. También conocido como el Hospital del Empleado. Porque en esta época es lo mismo ser empleado que obrero. ¿Qué era un empleado, chicos? ¿El que trabaja en dónde? El que trabaja en oficina. Porque ya había hospital obrero creado por Benavides.
que estaba en la avenida, que está en la avenida Grau hasta el día de, bueno, este verano yo me enfermé, estuve 13 días hospitalizado ahí en el Almenara, ¿no? Guillermo Almenara. Bueno, ya te contaré, creo que sí te dije, ¿no? Que me dio una inflamación cerebral, se me inflamó el cerebro, yo soy muy inteligente, a veces me pasa, y bueno, son cositas. Ya, a ver, ¿qué pasó acá? Grandes unidades escolares, con todo, Minedu, chévere, Hospital Revalidate, bacán, obras públicas, de gran envergadura. ¿Qué se hizo? La avenida Tacna, la avenida Bancay. ¿Ok? Lima empieza a descongestionarse en términos automovilísticos, ¿no? Se hacen avenidas claves de la ciudad, arterias importantes para salir al RIMAC, entre Lima y RIMAC. ¿Qué más se hizo nuestro amigo Odría? Que me acuerde así algo gigante. Las grandes unidades vecinales. Las GUPS, las grandes unidades vecinales, que son complejos residenciales o complejos de viviendas. ¿Conoces al actor Carlos Alcántara? Él siempre dice que vive ¿en dónde? Él vive en Mirones, ¿no? Que es una unidad vecinal. Complejos de viviendas. Los famosos chalets, ¿ok? Complejos de viviendas. Y todo esto, jóvenes, estaba dentro de un programa urbanizado. O sea, Odría se acaba de hacer un programa urbanizado. Una fuerte urbanización. Lo malo que toda esta urbanización, ¿dónde la está haciendo? En la costa. Y como consecuencia, ¿qué está sucediendo? A ver, chicos, mira, hablando solo de economía, ya estamos hablando de un poco de política, un poco de sociedad, porque esto trae como consecuencia ¿qué? La cholificación. También conocido como ¿qué? El huaico andino. ¿Qué es esto, chicos? A esto de colegio te habrán enseñado, ¿ah? ¿Qué es esto? ¿Qué es la cholificación? Propuesta del sociólogo, falleció hace unos añitos nada más, Aníbal Quijano. A ver, ¿qué es esto, jóvenes? ¿El proceso de qué? Migración interna, correcto. ¿Migración de dónde a dónde? Del campo a la ciudad. Migración del campo a la ciudad. Excelente. Y posiblemente tus abuelos, mis abuelos, hayan venido en este proceso. Aunque mis abuelos vinieron en los 70s. Pero tiene que ver con este proceso porque la cholificación va hasta los años 80. O sea, es todo un proceso, ¿no? No es un hecho, es un proceso. ¿Ok? El sociólogo sanmarquino Aníbal Quijano propuso este término para explicar la migración del campo a la ciudad. Y Lima empieza a llenarse de gente proveniente de los Andes. Y nacen los famosos ¿qué? Los famosos conos. Cono este, cono sur, cono norte. Uno de los primeros distritos migrantes que se van a formar acá va a ser, San Martín de Porres. Y más adelante va a aparecer Comas. Justo donde estamos ahorita. Tu pueblo, amigo migrante. Muy bien, excelente. San Martín de Porres. El primer barrio que se va a formar ahí va a ser... A ver, ¿conoces Caquetá? ¿No conocen Caquetá? Los que viven en el cono norte deben conocer. El primer barrio que surge se llama Piñonate. Y nunca vayas por ahí porque te van a robar. Pues. Ese barrio es bravo. Por ahí vive mi tío. Ya mató a varios ya. Cuidado. Piñonate es uno de los primeros barrios migrantes. ¿Sí? San Martín de Porres. Muy bien, chicos. El cinturón de la pobreza de Lima se está llenando de más gente y más gente viene porque la costa ¿qué tiene? Tiene colegios, tiene casas, tiene pues programas de salud. O sea, tiene todo, ¿no? La gente viene a la capital y se llena ahí. Muy bien. Cerramos acá. A ver, bueno, le doy las claves a tu tutora porque ya nos pasamos la hora. ¿Sí? Son 4 minutitos que nos hemos pasado un poco. Le doy las claves del ochenio, pues chicos. ¿Está bien? Son 6 claves nada más. Se lo dejo a tu tutora. Y si tienes una pregunta ahorita de Odría, a ver, lánzala. Si algo... Ya, bacán, ¿sí? Con Odría, Sánchez Cerro a la mujer, pero en municipal, y Odría a la presidencial. Sí, así es. Profesor, Dime. la felicitación la inició con Bustamante o con Odría. ¿Cuál? La felicitación. No,
Con Odría. O sea, Quijano, cuando hace su estudio de migración andina, la migración, ¿sabes a dónde arranca? Principalmente con Leguía, en el crack del 29. Ahí arranca el proceso de migración, pero no era masivo. Con Bustamante tampoco fue masivo. Porque se le llama cholificación cuando la migración es masiva, y eso es con Odría. Pero de la década de los 30, ya Lima tenía alrededor del Lima cercado, la Lima centro, se llamaba cinturón de la pobreza, le decían, porque era la gente más pobre que venía de los Andes, pero que eran familias pequeñas, ¿no? En los 40 aumenta un poco, después de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando Odría crea un programa urbanizador, que todo lo que hemos visto en la costa, principalmente en Lima, toda la gente baja en masa desde las montañas, ¿no? Y eso se le llama la cholificación o el huaico andino, que es la migración interna. Muy bien. Y ahí Lima va creciendo, ya Lima se vuelve, como diría Arguedas, de todas las sangres, ¿no? Ya Lima ya va cambiando, ya no es la Lima mazamorrera, no sé, chico mazamorrero, ¿qué le gusta mazamorrear? Ya no, ya. Ahora es una Lima donde voy a encontrar mi papita con huevo, en la mañana voy a desayunar mi maca. Entonces ya no es la Lima del arroz con leche, la mazamorra morada, del picarón, del turrón, ya no, ya varía, ¿no? Va variando. Van llegando gente de la selva también en los 90, en los 2000, en fin. La Lima de todos, ¿sí? Lima como un Perú chiquito. Muy bien, listo, señorita tutora. Hemos dado por finalizado la clase, ¿no? Chicos, excelente. Es un bonito tema. Me hubiese gustado que haya más tiempo para hablar más, pero así es la hora, cruel. Bien. Vais. Te dejo las claves. Ya. Nos vemos, cuídense. Los quiero mucho. Me yapean por el día del profe, por favor, ¿ah? No he recibido sus yapes. Listo, ya ahí les paso mi número, no se preocupe. Chao, chao. Gracias, profesor. Chicos, por favor, no se olviden de su asistencia. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Listo. Su asistencia a los chicos del DIE, a los chicos del ABC, chicos, ya se pueden ir retirando. Liz, las claves, por. Te escuché ya, si acaso, Chicos, en un ratito voy a pasar las claves. No se preocupe. En un ratito. Ahorita pasa la foto.